Soy Rafael Roig, de la empresa Active Consulting. Antes que nada, agradecer la organización del congreso. La verdad es que estos congresos cada vez son más necesarios en un entorno tan cambiante, tan exigente y a la vez que se pueden aprender mucho de las experiencias de otros que estamos en la misma situación. Lo que vengo a presentar yo hoy es cómo interpretamos nosotros que se debe enfocar todo este proceso. Creemos que debe definirse un modelo de gestión del documento electrónico al cual todos nos podamos reflejar, toda la organización, de cara a su implantación efectiva, y ello nos ayuda a tomar una serie de decisiones que son cruciales para no hipotecar el futuro de los documentos, cómo se acabarán gestionando y al final preservando. ¿Vale? En esta sesión lo que voy a tratar es un poco ver el estado de la cuestión, de dónde partimos, dar mucha hincapié e importancia a que esto es un proceso pluridisciplinar. Entraré a explicar cuál es el contenido del modelo de gestión del documento electrónico y cómo intersecciona el modelo tecnológico y el modelo organizativo para conseguir que se pueda implantar de forma adecuada. Hacemos como un zoom en estos dos modelos, que son capítulos del modelo de gestión. Y a partir de aquí, bueno, cómo trabajamos para elaborar un plan director de implantación del documento electrónico, que no deja de ser, si tengo un modelo y mi situación actual es esta, cuáles son las actuaciones que debo emprender en los próximos años para su implantación efectiva. Y finalmente un poco de referencias de nuestra empresa para que podáis pues, bueno, ver dónde lo hemos ya elaborado y comprobar. Respecto al estado de la cuestión, partimos de dos leyes marco, que es la Ley 39 y la Ley 40, que nos establecen pues, una serie de desarrollos a partir del Esquema Nacional de Seguridad y el Esquema Nacional de Interoperabilidad. ¿Vale? Todas ellas desarrolladas con guías técnicas de seguridad, las CCN-STIC en lo que es el Esquema Nacional de Seguridad y las normas técnicas de interoperabilidad en el ámbito del Esquema Nacional de Interoperabilidad. Al final es muchísimo cuerpo normativo, muchas referencias a tener en cuenta y todas ellas con muchísimos detalles que debemos cumplir. ¿Y qué se deriva al final? Nuevos derechos para los ciudadanos y unas nuevas obligaciones para la administración pública. Muy centrados en tres ejes, lo que es la obligación a la relación telemática de algunos ciudadanos y la posibilidad de algunos a que esa relación sea telemática. La interoperabilidad, el no tener que aportar documentos que ya obran en poder de la administración pública. Y sobre todo, que el expediente sea electrónico. Todo expediente de la administración pública tiene que ser electrónico ya desde su entrada en vigor en 2016. Y esto, por lo tanto, nos lleva a una administración que está llena de retos. Todo esto tiene que regirse por una validez jurídica. Tengo que encontrar un documento y que no le pueda poner dudas a que ese documento es válido. La relación telemática no tengo que poder ponerle dudas a que la relación con ese ciudadano pues, sea fiable y sea quien dice ser ese ciudadano. Nos obliga a mejorar y a simplificar. No podemos seguir pidiendo la fotocopia del DNI cuando está el servicio de DNI consultable, por poner un ejemplo, pero es que es el momento adecuado para aprovechar y replantear la forma en cómo hacemos las cosas porque vamos a cambiar de soporte. Dejamos de utilizar el papel, pasamos a utilizar el documento electrónico. Tenemos que aprovechar y automatizar todo lo posible. O sea, el nivel 5 de mejora de los procedimientos es aquellos en el cual somos proactivos. La agencia tributaria ya hace años que nos hace el borrador de la renta. Tenemos que llegar a ese nivel en la medida que podamos. Y automatizar para reducir la carga administrativa que tenemos nosotros y poder dar una respuesta inmediata a los ciudadanos. Pues, por ejemplo, obteniendo un volante de empadronamiento en el acto, sin ninguna participación del funcionario. Tenemos que gestionar el cambio. Eso es una de las patas más importantes de todo este proyecto. En algunos de nuestros clientes pues, han hecho algunas iniciativas de motivar a todas las personas de la organización para participar en este cambio, pues, por ejemplo, haciendo vídeos, como veíamos hace un rato con el Ayuntamiento de Mollet, o haciendo actividades conjuntas y brainstorming y mascotas del proyecto de Administración Electrónica, dándole nombres, y eso ayuda a toda esa gestión del cambio. La transparencia. Todo esto va vinculado también a que podamos ofrecer los datos que la Ley de Transparencia nos pida, pero evidentemente protegiendo los datos, que son dos mundos antagónicos que se superponen y tienes que considerar en este proyecto. Finalmente, el Open Data también es importante. Tenemos que trabajar, la administración es docucéntrica, pero tenemos que encontrar la forma
en que también se convierta al mundo del dato, de manera que esos datos se puedan explotar y se pongan a disposición de los ciudadanos pues, para hacer investigaciones, abrir sus negocios, etc. Y finalmente, la preservación electrónica. Si puedo abrir las cuentas de Carlos V, el expediente en papel, y consultar las cuentas de Carlos V, debo poder dentro de 500 años pues, abrir el expediente de la obra X que fue tan relevante en el siglo XXI y cuáles eran sus planos, etc. Y esto dentro de 500 años se tiene que poder preservar y poder abrir. Como os comentaba, esto es un proceso pluridisciplinar. Se aunan varios mundos en lo que es la gestión del documento electrónico. Evidentemente, el mundo jurídico, hay que cumplir una normativa que nos obliga a que el expediente sea electrónico, pero también hay que desarrollar algunas normativas para dotar de validez los actos que realizamos, por ejemplo, lo que es la actuación administrativa automatizada. Evidentemente el tecnológico, porque hay nuevas herramientas tecnológicas que hay que implantar y hay que configurar de acuerdo a la gestión del documento electrónico. El archivo. El archivo pasa a tener un papel fundamental ya desde el principio del ciclo de vida del documento, definiendo cómo se tienen que generar los documentos, cómo se tiene que conformar los expedientes para que cuando lleguen al archivo electrónico único puedan llegar con una transferencia de forma automática, no como antes, que el papel se transfería, había una validación, se revolvía. Si configuramos bien los sistemas desde el punto inicial, podrán llegar al archivo sin ningún control adicional. Y evidentemente el archivo establece el marco de los instrumentos archivísticos que son tan relevantes como el cuadro de clasificación, el vocabulario de metadatos, catálogo de tipologías documentales o catálogo de formatos. El organizativo, evidentemente los procesos hay que replantearlos, las personas tendrán nuevas funciones, hay que gestionar el cambio, hay que interoperar, todo esto recae debajo del ámbito organizativo. La seguridad, porque tiene que ser, todo lo que se implante tiene que ser seguro. Ya el Esquema Nacional de Seguridad y el RGPD coinciden en que la seguridad viene desde el diseño de los procedimientos y ahora en este momento de cambio e implantación de nuevos procedimientos y el expediente electrónico es importante tener en cuenta esta seguridad. La transparencia, como os decía, tener en cuenta aquellos datos que se van a tener que ofrecer de forma transparente, pues ya tratarlos como datos y poderlos ofrecer. Y la privacidad. Si hay que anonimizar un documento, hay que escoger una estrategia. Lo tenemos que anonimizar en el mismo momento que lo elaboramos copias auténticas parciales de ese documento anonimizado. Hay que tomar un modelo y tener en cuenta esos aspectos de privacidad. El modelo recae entre la política y las instrucciones. Nosotros creemos que el Esquema Nacional de Interoperabilidad te fuerza a aprobar una política, pero creemos que en puridad está hablando de definir un modelo. La política es para que los máximos órganos de dirección la impulsen y tomen esto como válido y que es hacia donde tenemos que ir, pero hay que definir muchos aspectos de detalle. Entonces, la política establece las directrices y nos podemos basar en la NTI de Política de Gestión del Documento Electrónico, pero el modelo concreta cómo esas directrices se materializan de forma detallada, definiendo qué se puede hacer y cómo se puede hacer. Y al final, una vez tenemos claro el modelo, podemos definir también las instrucciones, que es, una vez implementadas las herramientas tecnológicas, teniendo claro el modelo de lo que quiero impulsar y evidentemente el modelo respeta la política, voy a definir, pues, por ejemplo, en 2 hojas, cómo tiene que el funcionario de registro digitalizar los documentos para garantizar que esas copias auténticas que se generan pues tienen valor de copia auténtica y se identifica si el documento que se estaba digitalizando era original o fotocopia. Por lo tanto, desde nuestro punto de vista, primero hay que desarrollar el modelo de gestión del documento electrónico, tomar claramente la estrategia de hacia dónde quiere ir la organización de cara a implantar el documento electrónico y a partir de aquí establecer una política que establezca esos márgenes sabiendo lo que podemos y cómo lo podemos hacer. Y a partir del modelo también se pueden desarrollar las instrucciones en conjunción con las herramientas informáticas que se utilicen. El objetivo del modelo de gestión del documento electrónico es definir una estrategia troncal, es decir, definir un punto de referencia a partir del cual se sepa cómo se van a tratar los documentos electrónicos. Muy importante con la participación de los distintos ámbitos de responsabilidad involucrados. Es muy habitual que cuando estemos en una mesa sentados, archiveros, gente de organización, gente de tecnología, gente de jurídico, los lenguajes no sean los mismos. Y este proceso de vamos a sentarnos con una empresa que os va a asesorar especializada en este ámbito a plantear cómo vamos a tratar los documentos electrónicos ayuda a homogeneizar
el lenguaje y a que unos entiendan a otros. Y a la vez ayuda a que los pasos siguientes que van a venir de implantación sean mucho más sencillos porque todo el mundo habla ese mismo lenguaje. También como objetivo tiene establecer las directrices, herramientas, procedimientos y prácticas y normas que van a regir ese tratamiento del documento electrónico. Y como último objetivo es asegurar que los documentos que se generen acaben siendo auténticos, fiables e íntegros. Es decir, que lo que vamos a generar luego se pueda gestionar y se pueda preservar a largo plazo. Nos encontramos en algunas organizaciones que actividades aisladas de la implantación del documento electrónico pues nos generan documentos con formatos que no se pueden gestionar o se firman las firmas de manera que luego no se puedan completar cuando eran documentos de larga preservación y por lo tanto se tenían que poder completar con sello de tiempo esa firma. Y por lo tanto, lo que intentamos es con este proceso de definir el modelo de gestión del documento electrónico es aunar esfuerzos e ir en una dirección única y tener ese elemento de referencia único. Los beneficios que nos puede llevar el modelo de gestión del documento electrónico son varios. Participación del archivo en la definición del ciclo de vida. El archivo no está en el último paso de la gestión del expediente, sino que está ya desde el primer momento definiendo cómo se tienen que generar esos documentos para que su gestión final en el archivo sea la correcta. Se realiza un trabajo interdisciplinar, lo que os comentaba. Nos sentamos todos juntos y hablemos de cómo va a ser el futuro de la organización basada en documento electrónico. Se homogeniza el lenguaje y las prioridades. Muchas veces, por un mandato político o por intereses distintos, se quiere priorizar determinado trámite, pero para priorizar determinado trámite resulta que nos hace falta pues, el gestor de expedientes, el gestor documental y no podemos empezar a trabajar pues, con sistemas de ficheros o aislados que no se traten todos de la misma forma. El poder hablar conjuntamente hace que todo el mundo entienda esa estrategia global y que esas prioridades se vayan suavizando. El personal de la organización adquiere los conocimientos necesarios para el despliegue del modelo. Muchas veces las preguntas son recurrentes cuando estamos trabajando en este tipo de proyectos. ¿Y por qué la firma electrónica se pone en duda si caduca su sello de tiempo? ¿No? Son preguntas recurrentes que nos van surgiendo y que aparecen en muchísimas organizaciones y resolverlas ayuda a avanzar más rápido. Se identifican y atribuyen las nuevas funciones a lo largo de la organización. Vamos a cambiar la forma de gestionar los documentos. Van a salir nuevas tareas que hay que hacer. ¿Quién las va a hacer estas tareas? Por lo tanto, es importante que esto en el modelo organizativo se definen esas nuevas tareas. Por ejemplo, ¿quién se va a preocupar de la obsolescencia de los formatos? Bueno, pues quizás hay que organizar una función entre archivo y entre tecnología. Bueno, pues ¿cómo lo vamos a hacer? Y a partir de aquí, pues si hay una comisión de administración electrónica o de gestión documental, pues cuáles son las funciones que se le atribuyen, cómo se le reportan las peticiones que tienen que haber. El criterio corporativo, que se establece con el modelo de gestión documental, evita dispersión y la falta de coherencia que provocan los proyectos aislados, como os comentaba antes. Obtenemos un elemento de referencia para la configuración de las herramientas informáticas y también para el desarrollo de las herramientas informáticas. De hecho, la parte que el modelo requiere más dedicación siempre es la parte tecnológica, porque cada organización cuenta con distintas piezas de proveedores externos y muchas veces de desarrollo a medida. Y finalmente, el cumplimiento normativo. El desarrollar este modelo nos va a permitir cumplir con la legalidad y se pone mucho énfasis en lo que es la interoperabilidad y lo que es la preservación del documento a largo plazo. ¿Qué es el modelo de gestión del documento electrónico? Pues bueno, son una serie de capítulos. El primero de ellos es el de visión y objetivos. Visión y objetivos permite centrar a la organización y decir qué es el alcance de este modelo. Vamos a tratar solo procedimiento administrativo, también tenemos un fondo histórico que lo queremos considerar, trataremos vídeos, no trataremos vídeos, qué es lo que vamos a preservar, lo que vamos a tratar bajo el paraguas de este modelo. Un conjunto, bueno, un capítulo que recoge lo que es el marco normativo y los estándares internacionales a partir del cual se va a basar y donde se identifica toda la normativa ya propia de la organización, sean instrucciones, ordenanzas, etc. La definición del ciclo de vida, un ciclo de vida que cambia con el documento electrónico porque la fase semiactiva y la fase de archivo se diluyen al existir la obligación de ingresar al archivo electrónico único todos los expedientes tan pronto como sean cerrados. Por lo tanto, hablemos de esa parte, cómo la definimos, cómo la interpretamos aquí. En función de la tecnología,
pues quizás como el archivo no va a ser muy accesible de las herramientas de gestión de expedientes, pues nos interesará tener una copia de consulta en las herramientas de gestión de expedientes. Veamos cómo ese ciclo de vida en nuestra organización se puede implementar. Definamos los instrumentos de gestión documental, los 4 típicos que ya he comentado, el cuadro de clasificación, vocabulario y metadatos, catálogo de tipologías documentales y el de formatos. Pero también algo que ahora aún está un poco entre dos aguas, ¿no? El catálogo de documentos esenciales, el catálogo de documentos vitales. Sentamos un criterio en la organización de cuáles esos instrumentos. El modelo organizativo que incluye lo que es la aplicación de los metadatos. El vocabulario de metadatos en el capítulo 4 se queda en un plano muy teórico, como podría ser el esquema de metadatos general del documento electrónico, el MGDE, pero en el organizativo lo aterrizamos. ¿Cómo vamos a obtener cada uno de los valores de los metadatos? Luego haremos un zoom in aquí para ver cómo la metodología que nosotros aplicamos. La interoperabilidad también en el modelo organizativo, cómo consumimos datos de interoperabilidad, pero también cómo debemos identificar si nosotros como organización podemos ofrecer algún documento interoperable y cómo vamos a impulsar la gestión del cambio. En este modelo, evidentemente, es donde se define la estructura orgánica de cómo gestionarlo, la comisión que comentábamos antes, las nuevas funciones que se atribuyen y también se define lo que es la metodología de reingeniería documental, que no es la metodología de reingeniería de procesos, es decir, no planteamos en este modelo cómo vamos a simplificar el procedimiento, sino cómo vamos a simplificar la documentación que participa en ese procedimiento. El modelo tecnológico, todos los módulos, herramientas informáticas, ¿cuál es su papel desde la perspectiva de cómo aplicamos el ciclo de vida en este modelo, en estas herramientas informáticas? El modelo de seguridad, cómo los documentos que se gestionan a nivel de documento electrónico se va a permitir su acceso, cómo se van a garantizar las copias de seguridad, cómo se van a trabajar con los metadatos. Al final también es muy importante que en cada uno de estos modelos, allí donde aplica evidentemente, vamos dando juego a los metadatos. Y aquí, pues, por ejemplo, hablamos del modelo de seguridad, hay metadatos de trazabilidad. Esos metadatos, ¿cómo los vamos a gestionar? ¿Para qué nos van a servir? ¿Cuándo se van a activar? Todos esos criterios se establecen en este modelo. El modelo de digitalización segura, cómo se pasa de papel a documento electrónico con validez jurídica, y el modelo de impresión segura, ¿vale? Cómo el documento electrónico pasa a papel con el método de código seguro y verificación. El modelo de preservación a largo plazo y unos casos de uso y una evolución y mantenimiento. Y a partir de aquí, como os comentaba, desarrollamos política de firma electrónica y de gestión del documento electrónico. Vamos a hacer este zoom in que os comento a los 3 capítulos de instrumentos, modelo organizativo y modelo tecnológico. ¿Cuál es nuestro objetivo en esta intersección? Que generemos documentos electrónicos con todos los metadatos debidamente informados, con la mínima intervención del usuario, de acuerdo al MGDE, porque al final esos metadatos nos tienen que permitir interoperar, pues, con justicia cuando le tengamos que traspasar un expediente, por ejemplo, y con la capacidad de interoperar, y de acuerdo al modelo. ¿Cómo lo hacemos? Primer punto, ¿cómo puede obtenerse su valor de forma automática o establecerse un valor por defecto? Es decir, identificamos todos los metadatos, ¿cómo se puede informar automáticamente o con un valor por defecto? En caso contrario, si a nivel de procedimiento sí que se podría establecer un valor por defecto de la intersección de procedimiento, que es una serie documental, y documentos que deben conformar ese expediente de la serie documental cuando es cerrado. Y finalmente, aquellos que no se puedan informar de esta forma, pues se tendrán que informar de forma manual. Por ejemplo, la descripción del documento se puede informar de forma manual, el formato del documento se puede informar para todos de forma automática a partir de un validador de formatos o los metadatos de firma electrónica, o la serie documental o el tipo de documento se puede definir tal como en el punto 2, de la intersección de procedimiento y documento. Entonces, el modelo tecnológico nos van saliendo diversas piezas. Esto es un modelo teórico de la interpretación que hacemos nosotros de cómo implantar el modelo de gestión del documento electrónico, pero a veces la ficción supera la realidad y es un modelo que hemos implementado en administraciones donde se realiza desarrollo a medida. Luego, en cada aplicación informática, pues hay enfoques distintos, ¿no?, del mercado.
Herramientas de tramitación telemática. De cada ciudadano pues, interactúa con el clave para identificarse, con el registro electrónico para presentar solicitudes, con trámites telemáticos para presentar solicitudes específicas, con la carpeta ciudadana para ver sus expedientes. Entiendo que a futuro deberá poder participar con el catálogo SIA, donde todas las administraciones estamos dando de alta procedimientos, igual que hay un registro electrónico único donde puedes seleccionar el destinatario de la tramitación, pues entiendo que en algún día habrá las fichas de los trámites y podrás iniciar también esos trámites. Y también pagos telemáticos. Ciudadanos y administración pública interactúan con tablón de anuncios, notificaciones, representación, apodera, habilita, @firma. Empresas y administraciones públicas, pues bueno, tienen en la parte de contratación perfil del contratante, place, face, para la factura electrónica, portafirmas para firmar, porque los contratos se firman a nivel interno, pero con el contratante también a través del plataformas. Y a nivel interno, pues los elementos nucleares de gestión documental podemos decir que son el registro electrónico único, que interopera con el SIR, y los tramitadores de procedimientos electrónicos que utilizan Notifica, portafirmas y @firma también. Evidentemente hay un gestor documental y hay un esquema común de metadatos, que es donde se van guardando todos los metadatos. Esto el propio gestor documental lo puede tener como una base de datos propia. El gestor documental puede ser un file system, un repositorio documental, y el esquema común de metadatos puede ser una base de datos donde se van incorporando de forma plana y en un modelo basado en monoentidad. Aún no hemos llegado al multientidad, que lo encontramos muy complejo de implementar y ningún cliente ha decidido implementarlo. Serían lo que es todos los valores de metadatos de expedientes y documentos. Y el archivo electrónico único, donde acaban todos los expedientes cerrados. ¿Y cuáles tenemos de módulos de apoyo? Pues la plataforma de intermediación de datos para intercambiar datos, un HSM donde podemos guardar los certificados digitales de los trabajadores públicos y permitir así la firma en movilidad de forma más sencilla, la herramienta de resellado de tiempo que nos permite, antes de que caduquen las firmas, que se resellen, la firma biométrica para evitar pues, que el ciudadano nos tenga que delegar al funcionario habilitado para que le podamos representar y que pueda firmar él directamente los documentos y evitar así generar papel en la atención presencial. El validador de formatos, que valida los formatos y evita que entren formatos que no estén en el catálogo, y a la vez nos permite hacer conversiones de formatos cuando estos formatos estén obsoletos, y nos permite informar los metadatos pues, de la aplicación de creación del documento, de versión del documento. El módulo de digitalización segura, que nos permite convertir el papel a documento electrónico e informar los metadatos correspondientes. El de impresión segura, que nos permite hacer el camino inverso. El catálogo de documentos, importantísimo, es aquel donde vamos dando de alta para cada serie documental qué documentos mínimos obligatorios y otros opcionales puede haber, y donde configuramos valores por defecto de esos metadatos de manera que reducimos la implicación del usuario en su información. El ENIDOC, que es aquella herramienta que nos va a poder convertir los documentos a ENIDOC para poder interoperar con cualquier otra administración pública. Al final es un XML con los metadatos de documento y el documento en base 64, de manera que lo podamos enviar a cualquier administración. Y el cierre y foliado, una pieza que le debe mostrar al usuario cuando cierra el expediente los documentos en el orden que están, los metadatos tales como están informados, y pueda repasar el orden de los documentos y después pueda eliminar aquellos que no sean definitivos, ¿vale? Y revisar los valores de metadatos. Como os comentaba, esquema común de metadatos, que es esa base de datos donde se van informando los metadatos, y el catálogo de documentos donde se define. Al final, todas estas piezas que hemos ido viendo, como os he ido comentando, van informando metadatos y generando documentos electrónicos con sus metadatos. Y a partir de aquí tenemos, esto es el esquema común de metadatos, tal como lo interpretamos, que al final tenemos una serie documental, va a tener n expedientes, cada expediente n documentos y cada documento puede tener n firmas. Todo esto son tablas de base de datos y además tendremos las tablas de metadatos repetibles. Por ejemplo, las fechas son repetibles o otros metadatos que hay en el MGD. Por lo tanto, esa es la estructura de metadatos que definimos y, como os comentaba antes, hay gestores documentales que lleven implícito o se puede montar en un sistema de base de datos relacional. Depende de cada organización y la estrategia que vaya a tomar. Y a partir de aquí tenemos el modelo definido y cómo lo planteamos, cómo planteamos su implementación. El plan director, que es el que identifica todas las actuaciones, parte evidentemente del análisis de situación actual,
elaboración del modelo, es decir, no venimos aquí con un libro blanco y implementamos, este es el modelo que tienes que aplicar, sino que nos reunimos con los distintos ámbitos y a partir del análisis actual y de las reuniones sucesivas que vamos haciendo de validación y elaboración, nos obtenemos el modelo, evaluamos el cumplimiento del modelo y definimos el plan director de implantación del documento electrónico con las actuaciones calendarizadas, valoradas a nivel de horas y de coste económico, de manera que con un cuadro de mandos nos permite muy fácilmente moverlas en otros periodos porque no tenemos presupuesto suficiente, no tenemos las horas necesarias, podemos ir jugando en eso. Y a partir de aquí podemos dar soporte en la implementación, pues participando en la comisión, elaborando la orden del día, las actas, siguiendo los acuerdos, asesorando, realizando distintas actuaciones que puedan haber. Los puntos 1 y 4 vamos realizando en el marco de este proyecto de elaboración del plan director, asesoramiento continuado, asesoramiento y formación, porque al final no dejamos de pues responder preguntas y marcar estrategia, y lo que es el punto 5 es lo que nosotros denominamos el servicio de oficina técnica, en el cual puede haber una persona de nuestro equipo 100% dedicada en las instalaciones del cliente, impulsando este proceso que ayuda mucho a las organizaciones porque hay al menos alguien que siempre 100% está pensando en este proyecto, o puede ser una oficina técnica en la cual hacemos revisiones semanales o quincenales de cómo va evolucionando el plan, tenemos unos indicadores para ir evaluando a lo largo plazo, a lo largo del proyecto, cómo vamos implantando, y todo ello enfocados de la pluridisciplinariedad que hemos comentado al principio, porque en nuestro equipo tenemos todos perfiles de los distintos ámbitos implicados en este proyecto. Algunas de nuestras referencias, y ya con esto acabo. A nivel de gobiernos hemos trabajado con la Generalitat de Cataluña, el Govern d'Andorra, el Parlamento de Navarra y el Parlamento Vasco. Y recientemente nos han adjudicado también las Cortes de Castilla y León para elaborar una hoja de ruta. Trabajamos también con las diputaciones distintas diputaciones, la de Barcelona, Almería, Castellón, Salamanca, Tarragona, Lleida, Girona, todas las catalanas y algunas españolas. En el ámbito de ayuntamientos hemos trabajado con muchos, algunos son estos, Pamplona, Mollet del Vallès, que estaba hace poco aquí explicando su experiencia. Con ellos trabajamos casi 7 años y bueno, ya ha sido hace 2 años que van solos, como alguien que dice, y ha sido todo muy agradable ver cómo ha venido avanzando. Con el Ayuntamiento de Sant Feliu de Llobregat trabajamos hace años, pero ya sabéis que ellos son pioneros en todo esto y avanzan muy rápido solos. A nivel de universidades, somos una empresa que tenemos mucho conocimiento de los procedimientos universitarios. De hecho, nacimos mucho en el proyecto catalán de consorciar el proyecto de administración electrónica a través del CSUC, del Consorcio de Servicios Universitarios, que está aquí, CSUC. Y bueno, hemos trabajado con muchísimas de ellas. A destacar la Universidad de Alicante, que allí sí definimos todo el modelo, también estuvimos varios años trabajando con ellos. A nivel del sector sanitario, con MC Mutual y Mutua Universal hemos elaborado el modelo, también hemos trabajado con el Andorrano de Salud y la Agencia de Calidad Catalana, y otro tipo de organizaciones como está el Museo Nacional de Cataluña, el Banco Sabadell, que les hemos ayudado a establecer una estrategia de cuando reciben documentos electrónicos que tienen que hacer, y les hemos definido un departamento central que todo documento electrónico que llega a cualquier oficina se manda allí para su análisis y su guardado seguro, con resellado, etcétera. Con TV3, que es una televisión catalana, con Andorra Telecom hemos hecho también el modelo, que es una empresa de telecomunicaciones. Hemos asesorado a empresas del sector como Barats a definir lo que es las funcionalidades que debía tener su producto de archivo electrónico. A Saitel, que es una empresa de voto electrónico, también hicimos el año pasado lo que es la auditoría de todo el voto electrónico de las cámaras de comercio de Cataluña. Camerfirma y Firma Profesional, que son autoridades de certificación, también les hemos asesorado. Y bueno, un poco estas son las referencias. También veis que tenemos aquí referencias en el ámbito de Colombia, en algunas universidades. De la mano también son clientes de la empresa Universitas 21, que hace software para universidades y trabajan en Sudamérica, y de la mano suya, que empezamos asesorándoles en definir su archivo electrónico, cómo tenía que funcionar su gestor documental electrónico de las universidades, de producto de Universidad Digital que le llaman IRDoc,
Y a partir de aquí, pues bueno, la relación fue buena y empezamos a trabajar con muchas universidades que son clientes suyas también. Y esto es lo que os quería contar del modelo de gestión de documento electrónico. Si tenéis cualquier pregunta, estoy aquí y gracias por vuestra asistencia.